Senhores, que gusto, que placer enorme estar aqui. Eu sou o More Luiz, um shalom bem grande, bem-vindos. Vamos entrar a nossa terceira parte dessa classe número 8, Parashá Balak del Zohar HaKadosh, e vamos ver a partir dentro do Salmo 130, os versículos 5, 6, 7 e 8. ¿Les está gostando? ¿Les gostou da editorial Sigal a leitura que se ha hecho? ¿Les gostou del Zohar? Todos esses detalhes. Que hermosura hay. E este salmo não é para el cuerpo. Este salmo es para el alma. Entonces, un shalom bien grande. Yo soy el More Luis y lo vamos a pasar súper bien. Y en la clase anterior, la segunda parte, habíamos ya entrado en el salmo en sí. Hemos visto aquí el versículo 1, el versículo 2 con todos sus elementos. Estuvimos viendo el tercero, el cuarto. Hoy día vamos a ver los que le siguen, 5, 6, 7 y 8. Y ahora entramos en nuestra clase en esa tercera parte, versículo 5, Salmo 130, que dice: Esperé yo en el Eterno, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Estás viendo? ¿En qué se refiere todo este elemento? Es que el alma está buscando la dictaminación de la sentencia. El alma quiere el Gesed, por eso espera en su palabra. Esta palabra que está hablando acá, esto no es la Torah, es la decisión que va a dar a Kadosh Baruch Hu en la intervención del juicio para la dictaminación final. Acá el alma está aguardando la decisión del juicio. Esto es lo que le está esperando aquí en ese versículo 5, porque ella sabe que en las manos del Eterno está el perdón para que ella pueda ser reverenciado a Kadosh Baruch Hu, ya que ella pasa por el proceso del juicio en todos sus detalles y ella queda aguardando esta sentencia. La pregunta es, el alma, ¿por qué anhela por eso? ¿Por qué está desesperada por esta sentencia, por esta palabra? Y esto pasa con todas las almas, ¿estás viendo? La desesperación, el anhelo, el deseo que ella tiene por esta palabra. Esta palabra es la sentencia que va a ser dictaminada en el juicio. A veces leemos el Salmo y lo aplicamos a unas circunstancias completamente diferentes a esto, especialmente cuando tenemos problemas. ¿Es válido ese proceso de interpretación? Es válido siempre y cuando lo vea de forma particular, individual. Yo no puedo tomar este Salmo 130 y decir, mira, estás viendo aquí, tenemos todo que aguardar en su palabra, leer la Torah, buscarla, recibirla. No, no está hablando de esto. Cuando yo trabajo con una persona para aconsejar, para indicarle algo, para levantar el ánimo, yo puedo utilizar este versículo 4 y 5 de forma particular para la persona, pero es solo particular. Yo no puedo generalizar, porque si yo quiero generalizar, yo necesito usar ese texto de forma correcta. Está hablando de la alma, de toditas las almas, no es más el particular de este mundo físico, es toditas las almas que hacen este clamor, aguardando la sentencia, la dictaminación del juicio final y la intervención de Akadosh Baruch Hu en el proceso. ¿Estación? ¿Quién está actuando ahí? ¿Quién tenemos? El nombre del Eterno, Yud-Kei y Vav-Kei. Y mira, qué bonito. No vamos a confundir particular con lo general. El Zohar está viendo el general, él está abriendo el Salmo, está dando esta belleza. Todas las almas hacen esto. Y esta expresión, palabra, he aguardado tu palabra, no es que yo abra la Torah cuando tengo un problema o abra el libro del Salmos y el Salmos que sale yo voy a leer. No, no está hablando nada de esas cosas. Yo, queriendo conectarme con la espiritualidad, necesito este nivel de comprensión, entrar a estos secretos. Y es tanta la desesperación y el clamor del alma por esta palabra, por esa dictaminación de la sentencia, que el versículo 6 dice, mi alma espera en el Eterno. Mira, estamos viendo desde el versículo 4, 5 ahora el 6. Y dice que este esperar, este anhelar, ese desear,
es más que los guardias por la mañana. Y vuelve a repetir, más que los guardias de la mañana. ¿Se imaginó? Tanta es la desesperación del alma por esta sentencia favorable y que intervenga el perdón de Akadosh Baruj Hu. Mira del versículo 4. El guardia, cuando está vigilando la ciudad, está haciendo dos veces va a hablar, o la fortaleza, o el castillo, o el palacio, lo que él más desea es que amanezca. La Adonai mi shomrim la boker, shomrim la boker. Y creo que nunca hemos aguardado la dictaminación de una sentencia con estas características como está en el Salmo 130, el versículo 6. Una vez más, hemos colocado aquí, está viendo, la práctica del ejercicio. Shomrim la boker, la parte final. Y estás viendo que esta shin tiene el dagesh en el lado de la derecha y la vocal o está aquí. Entonces yo leo shom. Y aquí yo tengo una sheva, entonces se forma la primera sílaba, shom, que está la vocal, y rim, esto es la segunda sílaba. Entonces tengo shomrim, la, primera sílaba, la, con la preposición la, bo, la segunda sílaba, ker, la tercera. Aquí yo tengo dos sílabas, vamos de nuevo. Shomrim la boker. Por incrível que parezca, cuando hago este ejercicio, yo estoy estudiando el idioma hebreo. Es una forma bien simple, hasta leyendo sílaba por sílaba. Mira, hemos tomado el detalle de transcribir. Se imagina, estamos tallando, grabando, esculpiendo. Y el nombre del Eterno que aparece en el Salmo, versículo 6, está aquí. Mira, es el nombre del Eterno relacionado a la Sefirá de Malhut, que es Aleph Dalet Nun Yud. También tenemos el nombre del Eterno Yah, que está en la Sefirá de Jochma. Y tenemos también Yud Kei Vav Kei, que es el Gesed puro, que es la Sefirá de Tiferet, y puede ser todo el árbol Sefirat, que estás viendo el clamor que hace el alma con los nombres del Eterno. Está viendo un movimiento de energías después de la muerte en el árbol de la vida. Y que ella mencione Aleph Dalet Nun Yud, que es el nombre Adonai que está en esta Sefirá, está apelando a que el Eterno se acuerde de todas aquellas cosas buenas y malas, sus reacciones que tuvo, y ninguno de esos detalles pase desapercibido, porque ella está desesperada por la sentencia y quiere una sentencia favorable. Y regresamos al versículo 4, porque eso ahora es fundamental, es la clave, está justamente en el medio de los 8 versículos. Pero en ti está el perdón. ¿Se imaginó? Es el alma después de la muerte, para que el Eterno sea reverenciado, todas las almas, toditas. Aquí es Akadosh Baruj Hu, no hay un tercero, aunque un sistema religioso nos enseñó alguna cosa, no va a haber nadie más en la sala del juicio, a no ser los jueces, todo el tribunal, Akadosh Baruj Hu y el alma que está siendo juzgada, nadie más. Y el que va a usar del perdón es Akadosh Baruj Hu. Y vamos a repasar los nombres del Eterno que aparecen en el Salmo 130, que el alma va a utilizar. Todo esto es para el alma. El alma está haciendo. El cuerpo lo máximo que va a hacer ahora es estudiar y dar todos estos elementos facilitadores al alma para el día que se desprenda del cuerpo y vaya a enfrentarse al juicio. ¿Estás viendo aquí? El primero es Yud Kei Vav Kei, que es el nombre del Eterno, del Gesed puro. Y le sigue, pero esto ya en el versículo 2. ¿Estás viendo? Aquí yo tengo Yud Kei Vav Kei. Ahí le sigue Aleph Dalet Nun Yud, que es el nombre del Eterno que está en la Sefirá de Malhut. Por eso dice aquí, Aleph Dalet Nun Yud, Shin A Bekoli, escuche mi voz. Esto, ¿qué quiere decir? Tomes en cuenta mis reacciones que tuve en aquellas circunstancias buenas y malas que el cielo nos ha enviado ahora en este momento. Le está pidiendo ¿quién? A Yud Kei Vav Kei. Después viene Aleph Dalet Nun Yud. Verás todo el árbol sefirótico, es la Sefirá de Tiferet, la Sefirá de Malhut. Tenemos aquí nuevamente Aleph Dalet Nun Yud, la Sefirá de Malhut. Y tenemos el nombre Yah. Y ele está justamente antes de Aleph Dalet Nun Yud. Estás viendo aquí, Yah. Wow, esto es Jochma, esto es Malhut. Aquí,
Tiferet, o todo el árbol sefirótico, Malhut, y vaya a la traducción y vea cómo se hizo la traducción. Vas a ver que no hay forma de reproducir y entender todo eso en una traducción al español. Y la continuación del Salmo, eso en el versículo 6 aparece nuevamente, el nombre de Malhut que acabamos de ver, ¿oh? La Adonai mi Shomrim Laboker. Shomrim Laboker. Y aparece el nombre Israel. Viene Yud Kei Vav Kei, nuevamente aquí o Yud Kei Vav Kei, estás vendo Gesed puro. Y la propia palabra Gesed aparece aquí abajo. Mira, cuánta cosa tenemos en este salmo y aquí le va a colocar nuevamente o Israel. No vas a leer Israel, no vas a ver la nación, ni el pueblo judío, no está hablando nada de esas cosas, ni aquí ni acá. Tú vas a leer o Yasher El. Wow, directo a Dios. O también podemos leer como Yesh Ra'al. Hay 231 caminos de conexión. Vamos a leerlo de nuevo, tanto acá como aquí arriba. Vamos a hacer con ese. Yesh es hay, y Ra'al es un numeral, entonces hay 231. Resh 200, Lamed 30 y la Aleph vale un 231 combinaciones de los ladrillos. Esto ya es Sefer Yetzirah para la formación, ¿no? Toda la estructuración del universo. Y estamos acá con toda esta belleza, con toda esta hermosura. Estamos en el 17 de Tammuz. Neste Shabbat entra esa clase número 8, la tercera parte. Y hemos visto de la letra Aleph. En cada día vamos a ver, son 22 días que tenemos desde ahora hacia el 9 de Av, son 3 semanas, y hemos visto ya de la letra Aleph. Y hemos observado por una autopsia que hemos hecho que la Aleph está formada de 3 letras. La letra Yud, la letra Vav y una otra Yud al revés. Todo eso está en el video. Hemos hecho el valor de gematría, que la Yud vale 10, la Vav vale 6 y la Yud vale 10. Total 26. Y 26 es Yud Kei Vav Kei. Lo que estamos viendo ahora en el Salmo, mira, enlazamos todas las cosas. Mira qué hermosura tenemos. Y este Yud Kei Vav Kei son 4 letras. Mira, aunque lo componen 3 la Aleph, ella tiene 4. ¿Por qué 4? Porque es la letra Dalet, que es la puerta que abre. Mira aquella puerta en el momento que el alma se desprende y ella va a ascender y ella va a querer hacer una súplica a Kadosh Baruch Hu. El numeral 4 también son de los 4 elementos que tenemos y que nosotros somos formados. Estos elementos son el fuego, aire, agua y tierra. Mira, cada uno de ellos. Tenemos videos explicando cómo esto funciona. Estos 4 también son los 4 mundos. Tenemos, empezando siempre de abajo hacia arriba, ¿no? Yo tengo el mundo de Asiá, mundo de Yetzirah, la Vav. Beria es el mundo, es la Hei, mira, Beria. Y Atzilut. El Atzilut le va a involucrar la letra Yud, ¿estás viendo? Y Atzilut es la letra Yud. Pero también hay un quinto mundo. Ese quinto mundo es Adam Kadmon, que es esta coronita aquí, estás viendo, de la letra Yud. Esta coronita aquí es Adam Kadmon. Vamos una vez más. Asiá, Yetzirah, Beria, Atzilut, toda la letra Yud es Atzilut, y esa coronita aquí, esta antenita es Adam Kadmon. También tengo niveles de alma. ¿Te estás imaginando lo que tienes que dar, cómo lo vas a alimentar el alma? Todo esto fue codificado en la Torah como mitzvot. Esto, de la misma forma que yo estoy haciendo aquí, yo tengo que hacerlo con las mitzvot. Vamos por niveles del alma. Siempre de abajo hacia arriba. Yo tengo el nivel Nefesh, mira, Ruach es la Vav, Neshama es la Hei, y ahora yo necesito los 2 elementos superiores. Entonces yo voy a la letra Yud, y la partecita de abajo de la Yud es Hayá, y esta parte de aquí, o más gruesa que está en el Telit, es Yehida. Esta antenita es solo para los mundos. La letra en sí son para los niveles del alma. Vamos allá. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, Yehida. Mira, todo eso dentro de Yud Kei Vav Kei, por eso es Gesed puro. ¿Qué más tenemos? Niveles de interpretación de Torah. Todo aquí adentro.
Nivel Peshat, Remesh, Drash y el Sod. ¿Está vendo? La letra Yud es el Sod. Y el racim de racim que hemos adquirido en Shavuot es esta antenita que va a jalar de la Dankalon, de aquele nivel de allá arriba. Y también tenemos las 5 Sefirot, Keter Chochma, Binah, Zeir Anpin y Malchut, que forman el nivel de alma completito, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah, que se conoce por las iniciales, Nefesh, aquí, essa N de Nefesh, R de Ruach, N de Neshama, la J de Hayah y la Y de Yehidah. Formamos la palabra Naram Hay, siempre de abajo hacia arriba. ¿Se imaginó? Todo eso el alma necesita. Y todo esto yo puedo dar de alimento a esa alma ahora. Mira, Salmo 130. Y todo esto que acabamos de hacer, la intención es para que podamos entender ese Shomrim Laboker, como los guardias esperan desesperadamente, esta lama da esa intención, por el amanecer, por el Boker, aquí estás observando. Entonces, los guardias por la mañana, pero yo necesito colocar toda esa, abrir ese secreto. Y la raíz es, Shin Mem Resh, ¿estás viendo aquí? Shin Mem Resh, que es guardar, vigilar. La pregunta es, ¿por qué los guardias se desesperan? Ellos no solo aguardan, ellos se desesperan por el amanecer. Eso va evidenciado por la lama, la preposición que viene en la boker, como la preposición que le antecede, como hemos visto en el hebreo, en la parte anterior aquí, a esta Shomrin, a esta letra Shin. Y el alumno va a tener mucho material para el inicio de ese 17 de Tammuz que coincide con Shabbat, va a poder repasar los videos, estudiar, va a ver las cosas de una óptica y de una forma muy diferente. ¿Por qué se desesperan tanto los guardias por la mañana? Simples. El Zohar dice, porque acaba su turno de guardia y se retiran a su casa a dormir. Esto se imaginó. ¿Por qué se desespera tanto? Porque llegó el amanecer y ellos pueden ir a la casa a descansar. ¿Eso qué tiene que ver con el alma? Y no nos vamos a imaginar guardias sobre las murallas esperando el amanecer. No, eso es literal. Los guardias somos nosotros. Esta noche que pasamos de guardias mientras estamos en este mundo físico de Malchut, estamos haciendo la guardia. Es una guardia que va a durar 20, 30, 40, 50, 80, 100 años o más y se desesperan por el amanecer. El amanecer es cuando él regresa a la casa, al lugar de donde él salió, que es allá arriba. Este amanecer es cuando el alma se desprende del cuerpo y él puede ir a casa a dormir. Y él quiere ir a casa a dormir. Él no quiere ir a la casa y tener que sufrir un sistema de purificación, de limpieza. Él va a tener que aguardar un juicio. Él se desespera por este amanecer, donde el alma pueda hacer esta súplica y pedir al Eterno que le dé la entrada con Gesed, que pueda acceder al Gan Eden. ¿Estás entendiendo? Es el alma. Todo el salmo es con el alma. ¿Y por qué esa desesperación tan grande por el amanecer? Una vez más, porque acabó su turno de guardia. Estamos partiendo de este mundo. Fueron varias décadas guardando las murallas y se retiran a su casa a dormir. Se vuelve al sitio de donde se ha salido. El rey David dice, yo deseo al Eterno mucho más intensamente que el deseo de los guardias por la mañana. Aquí estamos hablando, el alma de David Ameler está hablando eso. Yo deseo estar cerca del Eterno. Y todo esto es el alma de David Ameler. Yo quiero ir por la puerta de la derecha. Esa es la súplica que conduce al Gan Eden, la Sefirá de Binah. El alma pide desesperadamente entrar por la puerta de la derecha. Eso está en el versículo 6. Eso ya estamos en el versículo 7. Mira, le da un consejo al pueblo. Espera a Israel, ¿se acuerda? Yasher el Uyesheraal.
Hay 231 caminos, combinaciones de letras, se imaginó ladrillos, y es directo a Dios. Espera en el Eterno, en Yud-Kei Vav-Kei, porque en el Eterno hay misericordia y en él hay abundancia de redención. En nadie más, no te confíes en un sistema religioso ni con terceros. Espera única, exclusivamente a Kadosh Baruch Hu. Mira, es el alma. Mientras el alma está en el cuerpo, y el cuerpo está formado de órganos, y estos órganos no reconocen a Kadosh Baruch Hu. Esos órganos quieren un sistema religioso confortable, bonito, que les dé una seguridad de este mundo físico. En el momento que el alma se desprende del cuerpo, el alma añora a Kadosh Baruch Hu. El alma no añora el sistema religioso que el cuerpo le ha querido poner. Ella quiere al Eterno, y el Eterno es la letra Aleph, indivisible, es el numeral 1. Esto eu devo de entender. Às vezes eu confundo el alma e penso que el alma vai pensar igual que eu quando estou no cuerpo. Não. Es completamente diferente. La mayor evidencia es que este Salmo 130 es para el alma, no es para el cuerpo. Y no te olvides, el cuerpo tiene órganos, y estos órganos, una vez más, no reconocen a Kadosh Baruch Hu. Por eso es el 17 de Tammuz, es este ayuno. ¿Para qué? Para que estos órganos aprendan disciplina. No es para que se queden sin comer 12 horas, o 6 horas, o 24 horas. Todo aquele processo literal, não. Uno le domina, como lo disciplina com ayuno de palavras, com ayunar em não soltar as coisas, não reñir, contener-se, ser paciente. E isso lo podemos levar del 17 de Tammuz hasta el 9 de Av, e indo um poquito mais lejos hasta el 15 del mes de Av, que é o Dia del Amor. É um exercício maravilhoso. Eu devo de entender como funciona isto em la espiritualidade. O judaísmo vai funcionar de outra forma. Esse é um sistema religioso. Vamos entrar a um processo de religião onde o corpo vai jogar um papel importante, e nós vamos enfrentar com o problema que nossos órganos não reconhecem a Kadosh Baruch Hu. Sim? Não reconhecem. Quem ha hecho alguma vez o ayuno físico? ¿Se sufre o no se sufre? No, pero Morey, yo no tengo problema. Wow, para mí todo sale. Yo puedo ayunar hasta 2-3 días. Esto en la Cábala se llama ego. ¿Sabe por qué es ego? Porque yo estoy en un proceso literal. Estoy haciendo tal cual está escrito. Y esta literalidad me conecta con el ego. No es el ayuno físico. E David Amelech, uma vez mais, sua alma disse: eu quero ir por la puerta de la derecha, que conduce al Gan Eden, que es la Sefirá de Binah. Esta es la desesperación del alma por el amanecer. ¿Y qué es este camino del medio? Entonces, este Salmo 130, ele me presenta, mira, un camino del medio. Entre la puerta de la derecha y la puerta de la izquierda se vale el término, habría una tercera puerta que es del medio. El Eterno mira los pecados, eso es verdad. Ele observa las cosas equivocadas que hicimos, y es inevitable. Todo el mundo se va a equivocar en la vida, esto es una regla general. Pero Él usa de misericordia. Y esta misericordia, mira, que Él usa es la capacidad de perdonar que Él tiene. Solo Él tiene. El tribunal de arriba no tiene esta capacidad. No son ni defensores ni acusadores los que van a dar la última palabra. Es Akadosh Baruch Hu. Mira, este es el camino del medio. Mira, es el perdón que se recibe de Akadosh Baruch Hu. Es la suavización de la sentencia. Esto es lo que el alma está pidiendo, y especialmente que entre por la puerta de la derecha. Y el versículo 8 dice, mira, todo eso es el alma de David Amelech. Él dice, Él redimirá a Yasher, Él redimirá. ¿Quién tiene estos ladrillos con los cuales están construyendo estos 231 bloques, haciendo estos cimientos? Lo redimirá de todas sus iniquidades. Es colocamos pecados, ¿no? Debo de entender como cortocircuitos, como iniquidad.
Este es el camino del medio, es esta capacidad de que solo tiene el Eterno de perdonar. Porque el tribunal tiene o puerta de la derecha o puerta de la izquierda. Y la puerta del medio, mira, eso no es en el árbol sefirótico. Esto es el perdón. Esto recibió el indulto del rey. Este es el camino del medio. Puede ser suavizado, su sentencia en el Gueinam, puede ser que ele no vaya al Gueinam, porque aquella cosa mala que se le envió cumplió aquella función y no necesita más ir allá. La súplica del alma después de la muerte es que entre por el camino del medio, que es, ella pide la clemencia y la misericordia de Akadosh Baruj Hu en el proceso del juicio. Esto es la puerta del medio. Y el tribunal celestial solo tiene dos opciones, o puerta de la derecha o puerta de la izquierda. Y si fuera solamente tomada en cuenta nuestras transgresiones, porque esto es lo que ve el tribunal, ¿no? Y de acuerdo con la justicia pura y correcta que se establece en el tribunal, el cual no acepta comas o coimas, ni esas comas entre palabras, ni las coimas, ninguna de las dos, deveríamos de ir al Gueinam a causa de estos cortocircuitos, de esas transgresiones. Y tenemos en nuestro canal, mira aquele video donde hablamos que somos juzgados de acuerdo a cómo juzgamos a los demás, y también tenemos los videos sobre el Gueinam. Todo eso el alumno puede repasar. Está diciendo, el tribunal solo tiene dos opciones, o puerta de la derecha o puerta de la izquierda. El alma clama por la puerta del medio, que es el Gesed, es la indulgencia, el perdón de Akadosh Baruj Hu. Y el alumno puede hacer maravillas en la clase. Estás viendo ahí los versículos 6, a continuación del entero, 7 y 8. Todo eso como abrimos, como entendemos. Y no es el árbol de la vida, eso, no estamos hablando de columna de la derecha, columna de la izquierda, el brazo central del árbol de la vida, no. Estamos hablando de puertas. Hay la puerta de la derecha, puerta de la izquierda, y ahora hay una puerta del medio. No son puertas, son caminos. Eso, después de la salida del tribunal, el alma, ela es direccionada hacia afuera y indicada, ¿sabe qué? Vas por la puerta de la derecha, vas por la puerta de la izquierda. Y lo que el alma quiere en este Salmo 130 es la puerta del medio. Ella quería apelar a esta indulgencia, a la misericordia de Akadosh Baruj Hu. Mira, es una figura de lenguaje que a veces es difícil de captar. Eso, puerta del medio, ¿qué es? Es la indulgencia de Akadosh Baruj Hu, que lo perdone el alma suplica esto. Mira, não tem nada que ver com religião, nada você vai perguntar, tu isso, aquele com o fulano, olha, não, o outro le seguiu, não le seguiu, le hiciste caso, que has hecho com o que ele hizo por ti? Não, nada dessas coisas, não tem nada disso no tribunal. Aqui abaixo o sistema religioso nos coloca, pero ali arriba não, é el alma. El cuerpo está bajo tierra, los gusanitos estão haciendo su festín y el alma está siendo juzgada. Y ahora, acá entre nosotros, ¿no? A la verdad de la verdad, porque a veces tenemos muchas transgresiones. La reencarnación es el camino del medio. Eso, tenemos puerta de la derecha, puerta de la izquierda. Y el alma está pidiendo la puerta del medio, porque la puerta de la derecha entramos al Gan Eden, por la izquierda entramos al Gueinam, para limpias. Entonces el alma no quiere esto, ella quiere esta opción que le dé una reencarnación que sea tomada en cuenta. Esto en una serie de cosas, son detalles increíbles que recién vamos abriendo. Entonces, reencarnar es el perdón, mira, es el Gesed, y aquí está, es el indulto, es la misericordia divina dada a cada alma que fallece. Wow, ella puede venir a continuar todo su proceso, pero el Eterno interviene en el juicio y toma en cuenta el Gesed y concede el derecho a reencarnar. ¿Estás viendo lo que es el Gesed? Del lado de la derecha, esta sefirá es derecho a reencarnar también. Mira, reencarnar es una misericordia del Eterno. ¿Por qué? Porque el alma puede volver y continuar su proceso de ascensión. Caso contrario, puede hasta fundirse con la luz y no consigue más subir, elevarse de estado de nivel de conciencia.
Y señores, qué gusto, qué placer fue haber compartido estas tres partes. Salmo 130. Repase del hebreo. Puede hasta parar el video, ir a las secciones en el propio idioma hebreo para ver del Salmo 130. Porque aparece el nombre Yah, que está en la Séfira de Jochma, el nombre del Eterno allí. ¿Por qué? Porque Jochma le da a Binah, Binah le entrega al Serampín y el Serampín le da Malhut. El nombre del Eterno que está en Malhut, él es Aleph, Dalet, Nun, Yud. Todo eso está en el Salmo 130. Y el nombre del Gesed, de la misericordia, aquí está, Yud, Kei, Vav, Kei. Todas estas cosas, todo esto. Y este nombre Yud, Kei, Vav, Kei, él es todo el árbol sefirótico y es la Sefirá de Tiferet. Es la súplica del alma a Kadosh Baruch Hu, y el perdón, el Gesed de esta Sefirá de aquí, que está Abraham Avino, esto, ¿qué más está ahí? Ahora nos acordamos de un Midrash. Cuando Abraham estaba por terminar todo su proceso, pasó 10 pruebas, llegó al final de su vida, todo. Cuando él llegó allá arriba, en el tribunal, porque era un alma muy elevada, él hizo un pedido al juez, a Kadosh Baruch Hu, y él dijo, Eterno, por favor, que mis familiares puedan reencarnar, volver a este mundo y corregir. Mira, Sefirá de Gesed. Entonces, dentro de esas cualidades está la reencarnación, el Gilgul HaNeshamot. Él le pidió por su padre Nahor, por su madre, esto, por sus hermanos, una serie de cosas. Entonces, este detalle del Gilgul HaNeshamot, de la reencarnación, es de la Sefirá de Gesed, es donde el mundo fue estabilizado. Bereshit, capítulo 2, versículo 4. Mira, qué hermosura. Y esto viene por el nombre Yud Kei Vav Kei, que es Gesed puro. Señores, a divertirse. No es apropiado decirse, pero le estamos dándole la vuelta a la situación. ¿Y por qué divertirse? Porque 17 es Tov, y a partir de aquí 22 letras, y aprender a abrir y desentramar secretos de Torah. Eso es lo mejor para combatir toda esta negatividad que está aquí. Un shalom bien grande.